¿A qué atribuimos esta diferencia numérica tan importante? Un factor que yo creo que es el temor a que les aplicaron un examen. Otro es la desconfianza que la sociedad tiene por el Poder Judicial Federal, y toda la desconfianza y todas las razones que llevaron a esta reforma, todas las razones del pueblo de México que llevaron a votar el 2 de junio para que esta reforma fuera una realidad, creo que se convalidan con la actitud que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en estas últimas semanas con haber detenido el proceso. Tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, magistrado, que, y lo voy a decir así, con bombo y platillo, que el nombre de Ángel Mario García Guerra estará en la boleta en el 1 de junio. O sea, ¿usted ha sido seleccionado? Todavía no. Así a ese punto, así se ha corrido la información, desconozco la razón. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Se brincó el paso, perdón, de analizar la idoneidad de los candidatos. El Tribunal Electoral solamente ordenó que se hiciera la insaculación. Entonces dieron por hecho que todas las personas que eran elegibles en automático también eran idóneas. Entonces el proceso de ayer, el proceso maratónico de ayer fue para hacer la tómbola, la insaculación. De ahí se sacaron los nombres de las personas que se le proponen a la Suprema Corte. Como bien lo dices, hubo muchos casos de puestos como el de las ministras mujeres que no hubo necesidad de insaculación. El senador Noroña también lo anunció en días previos, que había una gran cantidad de plazas del Poder Judicial Federal cuyos nombres no alcanzaban ni siquiera para la insaculación. Entonces, todas esas personas que no entraron a la insaculación porque no se alcanzó el número, al igual que los que salimos sorteados, se hacen unas listas que se van a presentar el día de hoy al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recordemos que al día de hoy está integrada solo por 10 ministros, a virtud de que uno de ellos terminó su encargo en diciembre del año pasado. Esos nombres de todos, ministros, magistrados electorales, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de circuito y jueces de distrito, van a ser propuestos para su aprobación o desaprobación al Pleno de la Suprema Corte, quien tiene como plazo máximo el próximo martes 4 de febrero para aprobar o desaprobar estas listas. Se requiere el voto de la mayoría calificada, es decir, 8 votos. Hoy en día sabemos que la ministra Piña, todavía presidenta de la Corte, ya no tiene ese número de ministros que la apoyen. Ya no juntan los 8 votos entre ese grupo que se ha pues destacado negativamente en los últimos meses por hacer actos contrarios a la Constitución. Solamente son 7. Entonces, pueden aquí surgir dos escenarios. Uno, que lleguen a alguna negociación con las otras 3 ministras, con la ministra Lenia, con la ministra Yasmín o con la ministra Loreta, para que con el voto de ellas se pueda llegar a un acuerdo y saquen los nombres. Pero fíjate, no necesariamente pasarían todos. En el caso de ministros, por ejemplo, se propusieron 3 nombres por cada plaza vacante. Son 5 plazas de mujeres, 4 plazas de hombres. Es decir, hay 15 nombres de mujeres y 12 nombres de hombres. ¿Qué puede hacer la Corte? Decir que pasen los 15 y los 12 a la boleta. Pero también pueden decir, no, que solamente pasen 10 mujeres y solamente 8 hombres. O pueden decir, no,
que solo sean 5 mujeres y 4 hombres. Esos son los 3 escenarios en cuanto a números de candidatos que pasan a la boleta si la Corte junta o reúne los 8 votos necesarios. El escenario más probable, que lo han vaticinado, lo hemos vaticinado muchos al ver el antecedente, es que la Suprema Corte siga en su mismo plan o en su misma dinámica de estar frenando el proceso, de estar manchando, perjudicando el proceso y que no vote nada, que se mantengan totalmente en abstinencia, como si no hubiera pasado, como si no les hubieran mandado las listas y simplemente ignoran las listas que les van a enviar. Si eso sucediera, el Tribunal Electoral ya lo previó desde antes y dijo, en caso de que la Suprema Corte no cumpla con su obligación de votar los